¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita. Se llama Sobreviviente. Esta canción está muy chida. Trae un mensaje muy profundo. Es sobre las personas que viven en las calles. Es un mensaje muy profundo, la verdad, para no juzgar a estas personas, pues, y ver su lado, ver el lado positivo siempre de las cosas desagradables, pues, y tratar de ayudar al hermano, pues, que está caído, extenderle la mano, cómo no. Y bueno, pues aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Allá al final del video les voy a dejar el recuadro que les va a enviar el video donde les digo cómo afinen su guitarra en re bemol, así como yo la tengo, ¿sí? Pero bueno, si tú no quieres utilizar esta afinación, pues lo único que tienes que hacer es recorrerte medio tono atrás de los acordes que yo te vaya a ir pasando. Vamos a suponer, esta canción comienza aquí, en lo que es sol sostenido menor, ¿sí? Yo en mi guitarra que tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, pero en tu guitarra que tienes la afinación estándar, lo único que tienes que hacer es recorrerte medio tono atrás, o sea, te vas a recorrer a sol menor, ¿sí? Y así todos los acordes que te vaya yo pasando, tú solamente te vas a recorrer medio tono atrás, ¿sí? De todos los acordes que yo te vaya a pasar, te vas a recorrer medio tono atrás, ¿sí? Esto es para que no se vayan a confundir de que yo aquí les estoy pasando unos acordes y ustedes en su guitarra estándar la quieran tocar igual como yo la estoy tocando y pues no se escuche igual, se va a escuchar diferente. Entonces lo único que tienen que hacer es recorrerse medio tono atrás, ¿sí? De los acordes que yo les vaya pasando, de los que ustedes me vean que estoy tocando, para que se escuche igual, así como yo la estoy tocando. Sí, ya ustedes se recorren medio tono atrás y ya se va a escuchar igual, así a como yo la estoy tocando, ¿sí? Y bueno, primero les voy a pasar los acordes que lleva esta canción. Lleva por ahí unos pequeños cambios, pero les voy a decir primero cómo va los acordes que lleva, ¿sí? Estos son los acordes que lleva. Sí, estos son los acordes que lleva. Ya nada más los va repitiendo en círculo estos acordes y así es como va a ir toda la canción. Nada más lleva por ahí unos pequeños cambios que yo te voy a ir indicando ahorita, sí, conforme vayamos avanzando te voy a ir indicando los cambios que lleva. Sí, no es tan difícil, es sencilla esta canción. Sí, solamente lo único difícil sería lo que es el rasgueo, sí, pero no es nada complicado, pues es fácil. Solamente el rasgueo, fíjense cómo los voy a hacer, es lo que les voy a compartir enseguida. Sí, el rasgueo lo van a hacer así. Y aquí comienzan otra vez. Sí, aquí cierran y vuelven a empezar. Sí, es decir, fíjense cómo van los tiempos. Son 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comienza 1, 2. Sí, o sea que aquí serían 4 tiempos. O sea, sí, aquí en este acorde pues son 2 tiempos al final, pero vuelven a empezar con otros 2 tiempos aquí, o sea serían 4, pero son 2 y 2, sí, porque aquí es donde cierran y aquí es donde empiezan, sí. Entonces sería así: 1, 2, 1, 2, 1,
2, 1, 2. Y empiezan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Así es como va a ir los tiempos. El rasgueo, fíjense cómo va a ir. El rasgueo va a ser así. Sí, así es como va a ir el rasgueo. Así, dos ahogados, uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba, hacen un acorde y luego se regresan. Sí, así cierran. Sí, van a ser los ahogados acá. Sí, van a ser, o sea, van a tener el acorde aquí, pero flojito, no lo van a tener presionado, porque pues si lo presionan se va a escuchar así, sino que lo van a aflojar acá para que se escuche así. Sí, entonces van a ser dos, van a ser uno de arriba hacia abajo, te regresas, luego van a hacer un acorde. Sí, pero cuando hagan el acorde acá, en cuanto den el acorde aflojan acá para que se ahogue el sonido. Sí, porque si no, pues van a ver el acorde y se va a escuchar así. Entonces, en cuanto lo den, aflojan aquí, luego para que se ahogue el sonido. Sí, y ya se regresan con un ahogado. Sí, entonces van a hacer esto. Sí, así vayan entrenando hasta que ya les salga bien entrenado, ya lo tengan bien practicado, ya les salga, ya nomás van a aumentar lo que es la velocidad de la canción. Sí, así. Así vayan practicando en este acorde hasta que les salga. Háganlo primero despacio, luego ya van acelerando lo que es el ritmo, ¿sí? Sí, recuerden que en esta mano van a llevar el ritmo y el ritmo pues no lo van a soltar, ¿ok? Este ritmo no lo van a soltar, lo van a seguir haciendo. En cuanto comiencen a hacer el ritmo, comienzan así y no van a soltar. Lo único que tienen que hacer es calcular los cambios, ¿sí? Que lleva la canción, ¿sí? Entonces, en cuanto comiencen a hacer el ritmo, este ritmo pues ya lo tienen bien entrenado, ¿no? Ya nada más el ritmo, se fijan, así como va, no lo van a soltar. Nada más van a calcular lo que son los cambios. Sí, así es como va a ir el ritmo. Ya que lo tienen ya bien entrenado, así ya lo hacen. Y pues así es como va a ir toda la canción. Nada más hay una parte donde dice: sobreviviente, ya no es como para dejar atrás. Tu lucha diaria es no parar de respirar. Sobreviviente, enséñanos un poco de humildad. Sobreviviente, hijo de ya. Sí, y ya vuelven a comenzar otra vez la canción. Sí, ese es el cambio que lleva, ya en el intermedio de la canción lleva este cambiecito, ¿sí? Sí, ya que tengan bien practicada la canción, pues ya comienzan a interpretarla, ¿sí? Recuerden que deben de entrenar mucho lo que son los sostenidos, ¿sí? Porque en esta canción, como la mayoría de las canciones llevan sostenidos, y esta canción lleva sostenidos, entonces entrenen mucho lo que son los sostenidos, ¿sí? Entrénense mucho, hagan 5 minutos de puros sostenidos y hagan cambios, ¿sí? Si duran 5 minutos así sin cansarse de la muñeca, pues ya es que ya están
listos para interpretar cualquier canción de reggae. Sí, no se vayan a cansar a mitad de la canción de la muñeca, porque pues sí es cansado, ¿sí? Entonces ya cuando tienen todo, ya bien entrenado, ya entrenaron la canción, los acordes y todo, ya van a comenzar lo que es interpretar la canción, ¿sí? Ya comienzan. Sobreviviente, luchas cada día por llenarte un poco el vientre. Luchas por poderte alimentar, lo que es comida para ti quizás basura para otra gente. Caminando vas con hambre siempre, Dios te dio la vida, mira ahora dónde estás. Tienes que luchar por tratar de ser capaz. Sé fuerte y no caigas en el mal de robar. Sí, así ya la empiezan a interpretar. Así va a ir toda la canción. Ya nada más a la hora del cambio, ya hacen sobreviviente, ya no hay cosas para dejar atrás. Tu lucha diaria es no parar de respirar. Sobreviviente, enséñanos un poco de humildad. Sobreviviente, hijo de ya. Sí, ya vuelven a comenzar otra vez. Sí, luchas cada día por llenarte un poco el vientre. Luchas por poderte alimentar, lo que es comida para ti. Así es como va a ir toda la canción. Sí, y bueno, creo que eso es todo. Ya nomás practíquenla, practiquen mucho. Y bueno, pues si no le entienden por ahí algo, ahí me escriben y yo les contesto de volada, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.